Bueno, buenos días, mi nombre es Santiago Hernández y les soy Felipe Córdoba. Somos candidatos al programa de bachillerato internacional para la convocatoria de mayo de 2019. Bueno, para nuestra presentación de este OCA decidimos elegir una situación de la vida real, el cual fue un suicidio de varias personas, de 4 estudiantes específicamente, que ocurrió en la Universidad del Valle, en Cali. Estos son estudiantes de medicina debido al alto peso académico que tiene esta asignatura, como todas una de las que más requiere estudio, y se presume que esto es por no poder, o sea, el suicidio de estas personas es por no haber alcanzado las metas que ellos se proponían, o no haber alcanzado el promedio, o no haber pasado. Estas se creen que son las principales causas por las cuales estos estudiantes se llegaron a cometer suicidio, y en esta universidad ya están atendiendo o dando personas especializadas para que esto no ocurra más, como psicólogos, etc. ¿Por qué por qué elegimos esta situación de la vida real? Bueno, porque pensamos que las instituciones, los colegios, no aprovechan o no enseñan de la mejor manera el potencial de todos los estudiantes. Sabemos que en todos los colegios del mundo o de Colombia o del planeta siempre es un profesor, un mismo método, enseñando lo mismo a 20 personas diferentes, lo cual no todas las personas adquieren el conocimiento de la misma manera. Hay personas que entienden las cosas mejor con dibujos, con lecturas, etc. Y nos pusimos a preguntar, ¿por qué personas que son afín a la medicina, que ya les gusta eso, o sea, no se suicidaron porque no entendían la medicina, porque ya son afines a eso, ya les gusta? ¿Por qué las universidades usan este mismo método? Tal vez hay personas que entienden más usando un método que otro. O sea, sabemos que en todas las universidades, generalmente y en todos los colegios, siempre se usa el método de memorización para aprender todo. Siempre es aprender, memorizar y copiar en el examen lo mismo que ya sabemos, y no nos dan cabida para pensar o para usar nuestra razón. Entonces, y esto está estigmatizado por todos los colegios, casi todos usan las mismas métodos para enseñar. Por eso mi compañero y yo pensamos, ¿por qué todos los colegios siempre usan las mismas maneras? ¿Acaso son las mejores? ¿O hay mejores maneras de enseñarle a los alumnos que nos están aprovechando? Por eso se nos ocurrió la siguiente pregunta de conocimiento, que es: ¿la transmisión o enseñanza de los conocimientos se debe limitar a lo que está definido por la sociedad? O sea, todos los conocimientos se deben enseñar de la misma manera. Para responder esto, nos vamos a centrar en 3 áreas de conocimiento. La primera es las ciencias naturales. Como ya sabemos, esta es una área que contiene materias que para muchos son muy complicadas, ya sea la química, la física, la biología. Hay personas a las que se les hace fácil, pero no quiere decir que a todas se nos simplifique estas materias. Esto lo vamos a estudiar desde la memoria, como dije, que es el método principal que se usa en los colegios: memorizar, aprender una ecuación física, aprender las partes del cuerpo humano. Y lo queremos ver desde la memoria, pero asimismo desde la razón, que es una manera que casi no se usa. Aquí en este colegio, en química, sí se usa un poco la razón y no nos obligan a memorizarnos la tabla periódica, sino que nos enseñan a usarla. Esto en muchos lugares no es así, entonces queremos ver estas dos formas y ver cuál queda mejor o más afín hacia ustedes. Vamos a verlo también desde la parte del arte. Como sabemos, el arte es una de las formas de conocimiento de las áreas de conocimiento más subjetivas que hay. No todas las personas ven el arte de la misma manera. Hay personas que en un cuadro pueden pensar que esto es una obra maestra, y hay personas que pueden considerar que eso no. Como lo decían anteriormente, hay cuadros que se hacen en 10 minutos, y hay personas que lo consideran muy bueno y otras que no, entonces es muy subjetivo. Y claro, lo vamos a analizar desde la percepción sensorial. Finalmente tenemos el método de historia. La historia, porque retomando lo mismo de la memoria, que muchos piensan que la historia es solo memoria y recordar datos, fechas, cuando realmente podríamos usar formas de conocimiento como la imaginación para poder entender los mismos conocimientos. Entonces, primero, las ciencias naturales. Las ciencias naturales. ¿Qué son las ciencias naturales?
cierra porque vamos a ver ciencias naturales. Las ciencias naturales abarcan todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. Se encargan de los aspectos físicos de la realidad, a diferencia de las ciencias sociales que estudian los factores humanos. Bueno, como sabemos, las ciencias naturales, como muchos conocemos, como dije previamente, son la física, se encuentran la física, la química y la biología. Generalmente, en casi todos los colegios, estas tres materias son conflictivas para muchos estudiantes, porque como yo le preguntaba a varios compañeros míos de otros colegios, generalmente siempre se usan los mismos métodos de enseñanza, los cuales son la memoria. Aprenderse las partes del cuerpo humano, aprenderse ecuaciones físicas, cosas que realmente sirven para responder el examen, pero que en la vida práctica puede que si nos presentan un problema no podamos resolver. Pero entonces, ¿qué es la memoria? Bueno, ¿cómo? Lo dice... negro. La memoria humana es una función del cerebro que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Bueno, como dicen, no quiero desmeritar la habilidad que significa recordar algo, porque como muchos sabemos, la memoria es una parte fundamental de la persona, pero también las escuelas podrían usar la razón para poder entender los conceptos. Como dice la definición de razón, no solo lograr conocer conceptos, sino también cuestionarlos, analizarlos, cambiarlos y poder resolver situaciones. Acá tenía una actividad participativa, pero por temas de tiempo creo que no la va a alcanzar a hacer y no la quiero dejar a la mitad. Entonces, Rubén, paso a otra área. Bueno, retomando un poco la exposición de TOC, vamos a empezar a decir que nuestra idea principal era demostrar que había varios métodos y los cuales hay personas que tienen más uno y más que otro. Entonces, y que esto lo íbamos a ver en estas áreas de conocimiento. Nos habíamos centrado en las ciencias naturales y aquí yo quería hacer una actividad en que les iba a enseñar cómo pasar números o palabras normales al código binario. Me gustaría saber quiénes de los que no están en TISC no saben hacer esto. Listo. Entonces, por favor, no hablen. No sé. Entonces, primero voy a explicar un método que es el estandarizado, como por las universidades y que en otros colegios se usa, pero que realmente en mi opinión no es el más apropiado y que a mí no lo entendí del todo. Entonces pues voy a explicarlo, que es el general. La manera en que uno pasa un número normal o una palabra a un código binario, primero es, por ejemplo, un número o una palabra. Entonces uno coge esa palabra, digamos si es A, se coge el número del abecedario, o sea, A es 1, que es la primera letra, B es 2 y así. Entonces, iniciando con un ejemplo fácil, pasar la palabra, la combinación de letras BD, que es como lo que todos inician. Esto sería 2 y 4. Entonces, este método consiste en usar los restos de una división. Entonces, básicamente escoger este número y dividirlo entre 2. Y dependiendo del resto de la división se pone 0 o 1. Entonces, 24 dividido 2, 12. Esta división es como limpia, por decirlo de alguna manera. Entonces no tiene restos. Entonces el número es 0. Luego sería 12 sobre 2 es igual a 6. Eso también, no hay restos en la división, entonces es 0. Entonces después sería 6 sobre 2 es igual a 3. Aquí también queda como limpio, entonces es 0. Y finalmente, pues 3 sobre 2, esto es igual a 3 medios.
aquí sí hay restos, entonces se pone un 1. Ah, un 1. El 1, 2. Entonces el código binario siempre se lee de arriba hacia abajo, entonces el código binario de BD sería 1, 0, 0, 0. O 1000, de abajo hacia arriba. Este es el primer método y realmente los restos en las divisiones, pues en mi caso particular yo no los entendí del todo, y si pongo por ejemplo a encontrar el código binario de la palabra razón, creo que no sería la manera más fácil. Entonces voy a explicar otro método, a ver, y ustedes después dicen cuál es el más apropiado. El segundo método se basa usando esta tabla, es un método un poco más gráfico y más fácil. Como podemos ver, esta tabla está dividida como por números 1, 2, 4, 8 y en adelante. Aquí se usa la palabra hola para hacer el ejemplo. Lo primero es igual que el anterior, se divide en las letras y se elige su número correspondiente en el abecedario. Entonces, contando en el abecedario podemos saber que la H es 8, la O es 16, la L es 12 y la A es 1. Ahora, después, usando esta tabla solo asignamos unos o ceros dependiendo si usamos estos números o no. Para la primera es 8, entonces usamos la casilla 8 porque es 8 y los otros 3 no los usamos para nada, entonces se pone 1 en el 8 y 3 ceros. Para la O es 16, usamos la casilla de 16, pero el resto de las otras 4 no las usamos porque ya encontramos el número, entonces sería 1 porque usamos el 16 y 4 ceros. Y final, N es, pues no hay ningún 2, entonces tenemos que sumar 8 más 4 ya da 12, entonces usamos el 8 y el 4, entonces ponemos 1, 1 y el 2 y el 1 no lo usamos para nada, entonces sería así. Y finalmente la A pues solo es el primero, entonces solo usamos el primer número. Ahora, en base a esto quería proponer una actividad y era que encontraran la palabra razón, el código binario de razón. Tienen como pues, un minuto para les pasa, no sé. La primero es encontrar el número del abecedario y luego se usa esta tablita y ya sale fácil. Es 16, como hace la R es como 19. La 19 Sí. Gary, ¿cuánto te dio, porfa? 1, 0, 0, 5, 1, Sí. 0, 1, 1, 1, 4 ceros, 1, 1, 0. ¿Alguien más que quiera dar botella? ¿Igual? Sí. Listo. La respuesta es... Chayali. 1, 0, 0 por la N. 1, 0, 0. 5 unos, 0, 3 unos, 4 ceros, 2 unos y 0. ¡Bravo, Gary! Bueno, la siguiente área de conocimiento que vamos a trabajar es el arte. Entonces, Erra, por favor, ¿me podrías colaborar? El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que puede tener un ser humano. Se trata de expresar lo que una persona siente a través de una infinidad de formas y técnicas. Bueno, a través de esta definición, yo quería plantear que mediante el arte cada uno también establece sus gustos. Por ejemplo, a mí me gusta más la música que el teatro. A otra persona le puede gustar más la poesía que una obra de arte. Entonces, mediante el arte podemos establecer también nuestros gustos mediante las emociones, las sensaciones o las percepciones. Entonces, el arte también es la capacidad que tenemos los seres humanos para expresar nuestros propios sentimientos
nuestras emociones y nuestras percepciones. Por eso es que, digamos, podemos ver una obra del mismo árbol, pero expresada por dos autores distintos, con dos formas de pintar diferente, con técnicas distintas, pero que todas se refieren a la misma situación. Comúnmente este término también se ha venido confundiendo con artesano, pero el artesano es aquel que realiza muchas obras y se considera su propio trabajo. Y una obra de arte se considera como algo único y que refleja la creatividad del artista. Bueno, a continuación, la forma que relacionamos es la percepción sensorial. Entonces, la percepción sensorial es algo que estimula los 5 sentidos, que son la vista, el olfato, el tacto, el auditivo y el gusto, en la cual nosotros podemos establecer como una definición de una situación. Por ejemplo, nosotros percibimos algo, pero otra persona puede percibirlo de una manera distinta. Precisamente por esto es que nosotros creemos que con el conjunto de diferentes percepciones, nosotros podemos establecer una mejor definición en cualquier ámbito. Entonces, a continuación, vamos a hacer 2 pequeñas actividades. La primera actividad se trata de el vestido. Entonces voy a preguntar a Camacho de qué color los ve. ¿Blanco y qué? Azul y negro. Acosta. Negro con azul. Que cállese. Sí, es tranquilo la voz. Negro y azul. Azul y negro. Azul y negro. ¿Qué? Cállese. Como ven, estamos todos muy divididos. Yo también lo veo blanco con dorado, pero pues miren, toda la fila de allá lo veo azul y negro. Entonces lo que yo llegué a la conclusión es de que todo depende de nuestra interpretación de luz. Acá vemos una foto con más luz, con menos luz, y la foto que yo les mostré. Esta es la que yo les mostré. Y acá es el mismo vestido, nomás que lo vemos con mayor intensidad luminosa o con menor. La que yo. A continuación vemos el zapato. Yo lo veo gris con verde. No sé, alguien. Yo lo veo blanco con rosa. Como el rojo. Maregas. Azul, agua marina. Azul, agua marina y gris. Gris y azul, agua marina. Verde y gris. ¿Verde y gris de dónde, güey? No, me queda verde más azul. Azul y negro. Acá igual como para algo, digamos, para mí me pareció muy sorprendente porque, digamos, yo llegué al colegio y teníamos la presentación ayer y entonces estábamos viendo y no encontrábamos porque yo pensé que todo el mundo iba a ver gris con verde, pues se veía muy obvio. Y llegué y le pregunté a Camacho y Camacho lo vio blanco y rosado, entonces me sorprendió mucho. Igual es la misma teoría. Bueno, a continuación vamos a hablar de la historia. Entonces, la historia es lo que se encarga de definir el pasado de la humanidad. Esto se viene presentando a través de los libros, de la escritura, pero lo vamos a relacionar con la imaginación, que también lo quería enfocar un poco hacia el área de las ciencias, porque hay muchas cosas que antes de ser definidas las tuvieron que haber imaginado. Por ejemplo, yo buscaba ahí, eran los planos de las casas, primero tenían que ser hechos a mano pues en papel, para después pasarlos a la realidad y construirlos, igual que las maquetas. Entonces, Guchani, por favor, la imaginación. Imaginación es la facultad de una persona para representar imágenes de cosas reales o ideales. Se trata de un proceso que permite la manipulación de información creada en el interior del organismo.
sin estímulos externos para desarrollar una representación mental. Entonces básicamente lo que yo veía era un paso previo antes de pasar algo a la realidad y pues se nos hizo muy interesante que a partir de la historia podríamos llegar a conclusiones de imaginar cosas nuevas para traerlas a la realidad. Bueno, como conclusiones quería video, por favor. Claro. Existen muchas maneras de llegar al mismo objeto por medio de diferentes caminos hasta en la ciencia exactas. Bueno, entonces lo que veíamos ahí es que, digamos, para balancear una ecuación, hay diferentes caminos. El que habíamos visto por A, B, C y D, o por tanteo, hay muchas maneras de llegar a un mismo objetivo que lo podemos hacer de diferentes caminos. Entonces, el segundo es que los sentidos son una representación de la realidad meramente física. Lo que nosotros percibimos, todo es algo que puede ser por nuestra propia percepción. Por ejemplo, otra persona lo podría ver de otra forma, pero son cosas totalmente físicas. La razón establece el cuestionamiento, permitiendo hallar nuevas formas de cumplir el mismo objetivo. Las artes expresan los sentimientos del plano creativo de la realidad, demostrando emociones y percepciones. Eso se veía reflejado en las obras de arte, por ejemplo. Y la imaginación expresa mucho más que una idea. Con ella se puede llegar a plantear un método que permite tanto el avance como una nueva transmisión del conocimiento. Que era básicamente pues, nuestra pregunta del conocimiento, que queríamos responderla, que a partir de la imaginación nosotros podríamos llegar a nuevas formas de transmitir el conocimiento y así un conocimiento mucho más amplio para cada persona. Muchas gracias.